Bueno, en la parashá de hoy, titulada Jueces, vemos lo siguiente. Vemos que lo primero que Dios hace antes de entregarle la tierra, o cuando le va a entregar la tierra al pueblo de Israel, es nombrar jueces. Ahora, yo quiero, hermanos míos, la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa hoy es: ¿por qué la necesidad de un juez? ¿Por qué la necesidad de un juez? Esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa. En la parashá de hoy, como ya había explicado anteriormente, está la promesa de un profeta como Moisés. Un profeta que amaría la ley como Moisés, y que de la misma manera que Moisés trajo la ley del Sinaí, o la trajo, digamos, al pueblo de Israel en el Sinaí, el Mesías iba a traer esa misma ley a su pueblo, le iba a regresar la ley. Ojo con esto, hermanos míos, el Mesías no trae otra ley distinta. El Mesías trae la misma ley de Moisés que Israel había sustituido por mandamientos de hombre y por tradiciones que habían absorbido bajo los imperios que ellos habían sido, donde habían sido llevados cautivos. En el caso de Babilonia, en el caso de los griegos, influenciaron mucho dentro de la cultura judía. Y por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento que se habla de griegos, y que Pablo habla acerca de filosofías y de pensamientos. ¿Por qué? Porque eran filosofías griegas que de alguna manera el pueblo de Israel había absorbido. Recordemos que el pensamiento griego, la filosofía griega fue tan fuerte que aunque los romanos conquistaron Grecia, no pudieron conquistar su cultura. La cultura griega permaneció en el Imperio Romano. Ellos siguieron creyendo lo que creían los griegos. La cultura griega abrazó al Imperio Romano. Y Israel no fue la excepción. Israel fue infectado por ese pensamiento. Y esas son, digamos, las discusiones que tiene Pablo, o las aclaraciones que Pablo tiene que hacerle a muchos gentiles, porque ellos, a pesar de que estaban abrazando la fe de Israel, pues seguían arrastrando esos pensamientos y las filosofías de los griegos. Entonces, el Mesías prometido por Moisés es uno que viene como si fuese Moisés. Por eso dice: profeta como yo. Va a nacer entre su pueblo, no va a venir del cielo, no va a venir de otra parte, va a venir de allí. De hecho, el Mesías, hay una parte en la Torá que el Mesías dice que nadie es profeta en su propio pueblo. Bueno, si él hubiese venido del cielo, pues no, esa tierra no tenía que ser tierra de él, y podía ser un buen profeta allí. Pero como él nació allí, ¿verdad?, hijo de María y José, pues allí no lo consideraron un profeta. Y eso no solamente sucede con el Mesías, sucede con cada uno de nosotros. En el lugar, por lo general en el lugar donde nosotros comenzamos a predicar este mensaje, no es bien recibido. ¿Por qué? Porque estábamos allí, nos conocían antes de predicar este mensaje. Entonces, profeta como yo les levantará el Señor. ¿Ese profeta qué va a hacer? Va a ser el juez que Dios ha nombrado, o que Dios ha titulado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y dónde se encuentra la promesa de ese profeta? Aquí, en la parashá de hoy. Jueces. Fíjense que para Dios no hay casualidades. Todo esto está divinamente planificado. Aquí, en esta parashá que habla de los jueces, está la promesa del juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Deuteronomio 18:18. ¿Cómo le parece? Increíble. Dios mandándonos un mensaje clasificado acá. Entonces, hay algo que es interesante mencionar: la necesidad
como les explicaba, la pregunta que tenemos sobre la mesa es el por qué. ¿Por qué Dios nombra jueces? Y a mí me gustaría que fuéramos al libro de Reyes, porque allí hay un caso bien interesante, muy interesante, que habla de eso. Primera de Reyes 3:25. Hay un caso muy mencionado que es sumamente interesante porque de este caso, de esta porción de la Torá, encontramos un montón de profecías. Dentro de ellas que el reino un día se iba a dividir, ya lo expliqué en otra parashá anterior. Pero aquí en esta porción hay dos mujeres que se presentan delante del rey. Vamos a leer más o menos, vamos a leer un poquito para que entremos en contexto. Salomón, ¿quién es? Salomón es rey. ¿Qué hace el rey? El rey de Israel está puesto para juzgar, para hacer cumplir la ley. Entonces, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en mi casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo, tu siervo, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo está muerto, o tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces, a ver, volvemos a hacernos la pregunta: ¿por qué se requiere de un juez? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a hacer es: ¿por qué Dios, cuando va a introducir el pueblo en la tierra prometida, lo primero que hace es nombrar jueces? Entonces, vamos a comenzar por la primera. La primera pregunta, y quería dar el ejemplo de la situación que tiene que enfrentar Salomón. Hay dos mujeres, y están tituladas en la Torá como mujeres y como rameras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero a la mujer casi no se le creía o no se le aceptaba su testimonio como verídico. Pero en este caso no solamente que son mujeres, sino que son rameras. Entonces, él está frente a dos personas que son madres, son mujeres. La mujer tiene la capacidad de fingir de una manera tremenda, mucho más que el hombre. El hombre se le hace más difícil fingir que a la mujer. Entonces, estas dos mujeres que son madres, independientemente que sean rameras, pues sienten un dolor por un hijo. Y ellas van a presentar delante del juez el argumento que ellas consideran necesario para salir beneficiadas. Por eso es que en las cortes se lleva siempre el abogado acusador o el fiscal y se lleva la defensa. ¿Por qué? Porque se requiere, hermanos míos, oír las dos versiones. Los jueces son creados por Dios para oír las dos versiones. Ya estamos comenzando a responder la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué un juez? Porque el juez lo que hace es oír las dos versiones.
¿Por qué? Porque cada quien va a tratar de presentar el caso a su manera, como lo vimos acá. La mujer decía, no, el hijo no es el mío, yo me di cuenta que no era el mío, y yo conozco a mi hijo, ese no es, el hijo muerto no es el mío, y la otra decía exactamente lo mismo. O sea, cada quien estaba presentando su caso a su manera. Por eso, dentro de la ley, se requiere dos partes. Tú no puedes presentarte solo en la ley. Cuando no existe un abogado defensor, cuando no existe una defensa, se comete el error de hacer un juicio injusto. Es más, se ha cometido muchas veces. En los países donde no existe, digamos, defensa para los acusados, sino que el gobierno es el que decreta la sentencia para el culpable, se puede cometer el error de hacer culpable a una persona que sea inocente. Es más, aquí ha sucedido muchas veces, aún con la defensa. En la Torá tenemos el caso de las ciudades de refugios. Por eso les hablo de la ley, porque la ley es perfecta, hermano. La ley es perfecta. En la Torá tenemos el caso de que Dios nombra ciertos territorios como intocables. ¿Para qué servían esos territorios? Para que el acusado estuviese allí hasta que se encontrasen suficientes pruebas para ser juzgada la persona. No era que la persona la encontraron cerca del crimen y la agarraron y dijeron, bueno, este es el culpable, y ahí mismo, sin haber visto testigos, solo el hecho de él haber estado por allí, lo ahorcaban o lo mataban o lo apedreaban. Eso sucede mucho en nuestros países, que los pueblos toman la justicia por cuenta propia. Claro, porque la justicia que está supuesto a hacer el trabajo no la hace. Y allí se cometen muchos actos de injusticia, porque esa persona no va a la corte, no tiene un abogado defensor. Entonces, una de las cosas interesantes de esta nación, o de la ley de esta nación, es que aquí eres inocente. Fíjense, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. En muchos países, las personas son culpables hasta que demuestre que es inocente. O sea, yo no tengo que demostrar que soy inocente. Tu trabajo es demostrarme que yo soy culpable. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Fíjense cómo son las cosas. Entonces, estas ciudades de refugio servían para eso. Se colocaban a las personas dentro de ese lugar y se hacía una investigación. Y luego que se hacía la investigación, se traía a la persona delante de los jueces y se determinaba si la persona era culpable o no. Si la persona era culpable, pues tenía que pagar por su culpa. Si la persona era inocente, pues sencillamente, salía libre. ¿Para qué también servía esto? ¿Para qué se utilizaban los lugares de refugio o las ciudades de refugio? Para dejar que la sangre del herido, de la víctima o de los familiares de la víctima se enfriara. Porque cuando actuamos con la sangre caliente, cometemos muchos errores. Entonces, ¿qué hacía Dios? Todo esto, hermano, por eso vuelvo y les explico, la ley es perfecta, que convierte el alma. Rechazar la ley es atraer el caos. Entonces, la persona cometía un delito o alguien era acusado de haber asesinado a una persona. Entonces, mientras la persona la tomaban, la llevaban al lugar de refugio y duraba un determinado tiempo, los familiares de la víctima pues se tranquilizaban y ellos dejaban el caso a los jueces. Entonces, luego traían la persona, cuando ya había las pruebas suficientes, traían la persona delante del juez y se le hacía juicio a la persona, y quienes hacían el juicio eran los jueces, no los familiares. Entonces, es una manera de evitar que tú tomes la venganza por tus propias manos.
Por eso la palabra de Dios dice que la venganza pertenece a Dios. Pero eso no quiere decir que tú no vas a llevar a las personas delante de los jueces. Eso es una mala interpretación de la Torá. Eso es importante que nosotros lo aclaremos en esta enseñanza de hoy. Cuando Pablo dice que la venganza pertenece a Dios, no quiere decir que si alguien comete un delito tú se lo vas a dejar a Dios. No, lo que quiere decir es que tú tienes que llevarlo delante de las autoridades porque Dios ha establecido jueces, ha establecido justicia. Entonces, eso es lo que está diciendo la Torá. Y eso era lo que acontecía en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no se le dejaba la venganza a Dios. Se llevaba a la persona acusada delante de los jueces. Y los jueces eran los que determinaban si la persona era culpable o no. ¿Por qué? Porque oían diferentes argumentos. Tenemos el caso del maestro, del Mashiach. Era necesario, según la ley, que se trajeran testigos. Y en el caso del maestro trajeron testigos falsos, pero trajeron testigos. Porque ellos querían alinearse con la ley, no era una acusación sin testigos. Entonces por eso fue que buscaron testigos para hacer la acusación de que él había dicho cosas que no había dicho. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Entonces, lo primero que entendemos es que la creación de jueces o el nombramiento de jueces se hace con el propósito de que oiga, digamos, las dos partes, que analice las dos partes, y dentro de ese análisis también está el oír, la defensa, en oír la acusación para sacar la conclusión más justa. Para ser juez, fíjense hermanos, que para ser juez dentro del pueblo de Israel se requería una unción divina. Por lo que les estoy diciendo, en el caso de Salomón, porque él acude a la sabiduría del cielo para determinar el juicio. O sea, él está frente a una situación difícil. Hay dos mujeres que están fingiendo perfectamente, hay dos mujeres y una de ellas está fingiendo perfectamente. Porque esa mujer está dolorida porque perdió un hijo. Y esa mujer puede tener la capacidad emocional de fingir precisamente por el dolor que ella está sintiendo por la pérdida del hijo. Entonces, frente al juez, ella puede parecer como inocente o como que está diciendo la verdad. Entonces, ¿se requería de qué? Se requería de una sabiduría divina. Y es donde él acude a que traigan una espada, vamos a picar el niño por la mitad. ¿Y qué pasa allí? La verdadera madre dice no. No importa que se lo lleve ella, yo lo prefiero vivo que muerto. Entonces, esta es la madre. Allí hay una sabiduría que procede de arriba. El juez, hermanos míos, no es cualquier cosa. Las personas que son jueces deberían de entender que el trabajo que tienen es un trabajo que procede del cielo. Y cuando ellos entiendan eso, lo van a hacer con gran honor. Vimos el caso del juez ese que escondió un miembro de la pandilla del Tren de Aragua. Bueno, perdió el título de juez, lo metieron preso. Porque él no valoró el título que él tenía. Es un título honorable. Por eso es que al juez se le llama su señoría. No se le dice cualquier cosa. Hay respeto. Cuando el juez entra en la corte, ¿qué hay que hacer? Ponerse de pies. Porque se supone que es una persona con un puesto muy elevado. Cuando en los países se contaminan los jueces, no hay esperanza. No hay esperanza. Hay que salir huyendo de allí. Lo peor que le puede pasar a un país es que las leyes se corrompan. Se corrompan las leyes, los policías, los que están encargados de administrar la justicia.
Ya cuando eso sucede, pues ya tú no tienes nada que hacer allí, porque no hay demanda de justicia. O sea, no hay cumplimiento de la justicia. Hay caos. Entonces, eso lo encontramos aquí, en esta parashá. Dios, para tener un pueblo especial y único, era necesario establecer jueces. Y esto responde a la segunda pregunta. ¿Por qué Dios establece jueces antes de que el pueblo entre a Israel? ¿Y por qué es lo primero que él hace? Porque si no hay ley dentro del pueblo, no habrá un buen comienzo. Por eso es lo primero que él establece. Esos jueces eran personas con ciertas posiciones, tenían nombre. Quizás no eran todos ricos, pero tenían buenos testimonios, buenos nombres que no querían corromper. Por eso no puede cualquiera ser juez. Yo les enseñaba en la clase anterior que hay un gran problema que se comete en nuestros países y es pagarle un salario muy mínimo a los policías. Eso abre una puerta para que se corrompan. Le pagan tan poco que algunos de ellos pues tienen que rebuscársela, como decimos en mi país. Pero al policía hay que darle un buen sueldo para que guarde su trabajo, igual al juez. Porque esa persona con un buen salario, con una buena posición, pues lo va a pensar 2 veces antes de corromperse. Pero a un policía que tú le estás pagando el mínimo, que tiene que hacer piruetas para llevar la comida para la casa, pues si él para a alguien porque está en exceso de velocidad, pues si ve un billete de 100 y dice, bueno, con este billete de 100 mi familia come una semana y yo con el sueldo pues tengo que hacer piruetas, pues le voy recibiendo el billete. Entonces, el que trata con la justicia debe de ser honrado. El que impone la justicia, el que trabaja con la justicia, o sea, el policía, el juez, tiene que ser honrado. Y dentro de esa honra tiene que tener un buen sueldo, porque eso le va a impedir a que se corrompa. Él va a tener una posición, va a vivir en un lugar. Un policía no puede vivir en un mal barrio. Él tiene que vivir decentemente, con una buena casa. Él tiene que vivir en una buena posición, porque a la hora de él corromperse o en el momento de la tentación, él piensa todo eso. Él dice, bueno, yo voy a perder esta posición que tengo. Entonces yo prefiero mantenerme justo, prefiero mantenerme bien delante de la justicia, porque voy a perder una buena posición, voy a perder un nombre. Entonces, el nombramiento de los jueces es para eso, para que no haya caos. Primero, para oír las 2 versiones. Para que analice las 2 versiones. Nosotros siempre cometemos el gran error, ¿cierto?, de decir, ¿cómo es posible que Israel haya cometido tantos errores? ¿Y por qué nosotros acusamos tanto a Israel? Y hay quienes se atreven a decir que es un pueblo salvaje. Por ahí he oído comentarios que realmente son vergonzosos, que es un pueblo que ha rechazado a Dios y todos esos comentarios que hacen acerca de Israel. ¿Por qué las personas creen eso? Porque no oyen la otra versión. Porque no entienden que a Israel se le entregó luz y que juntamente con la luz o que las tinieblas van acompañando la luz y que las tinieblas se alimentan de la luz. Y así como se le entregó a Israel tanta información, pues también había una fuerza de tinieblas tratando de atacarlos y de que caigan. Al que más das, más se le demanda. Entonces la gente ignora eso. La gente dice, ¿cómo es posible que Israel salió de Egipto y pues más adelante fabricó un becerro de oro? Pues que porque la gente oye solamente una versión. No oye la versión de que ellos habían sido elevados espiritualmente y de la manera que fueron elevados espiritualmente también hubo una fuerza que los trató de bajar.
Eso la gente lo ignora. Miren, hermanos míos, la prueba es el maestro, la prueba es Yeshua. ¿Cuándo le llegó la tentación al maestro? Momentos después de él haber oído, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando él fue al Jordán y fue ungido, inmediatamente dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a ti te elevan espiritualmente, de la misma manera hay una fuerza que va a tratar de tumbarte de allá. Pero como la gente no oye las dos versiones, lo que hacen es acusar a Israel injustamente. Pero Dios, que es el juez de toda la tierra, él sí sabe las dos versiones. Él sabía perfectamente que Israel sí había oído los mandamientos y que había dicho, sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, pero también sabía la fuerza espiritual que estaba actuando en contra de ellos. Él lo sabía y por eso lo perdonó, pero nosotros no lo perdonamos, porque nosotros no conocemos las dos versiones. Entonces, el juez es el que está encargado de oír. Miren, mis hermanos, como les explicaba el caso de estas dos mujeres que se presentan delante de Salomón, hay personas que cuando te hablan, te convencen. Personas que tienen la capacidad de convencerte y de fingir de una manera extraordinaria. Y para eso se requiere discernimiento. Por eso se requiere un juez. Por eso se requiere de una defensa y de un acusador. Por eso se requieren de pruebas. Personas que están fingiendo. Tienen una capacidad de fingir tremenda. Y si hay que llorar, lloran. Y si hay que tirarse en el piso a gritar, gritan. Y hacen todo porque ellas tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces, nosotros como jueces, o los jueces, tienen que mirar esa situación no con sentimiento, sino con sabiduría divina. Porque nosotros, como dice la Biblia, engañoso más que todo es el corazón del hombre, vemos que la persona está llorando y uno dice, hombre, pobrecito, esta es inocente. Es decir, la viejita que está robando, hombre, qué viejita, pobrecita, pero la viejita es mala. ¿O es que la gente mala no se pone en vieja? Sí, hay gente que piensa en eso, que porque es viejo no es malo. Porque piensan que los malos no se ponen viejos, que siempre son jovencitos. Y los malos también envejecen. Entonces uno ve una viejita que está robando en el market y uno dice, pobrecita la viejita, pero estaba robando desde que era joven. Porque nosotros necesitamos sabiduría de arriba. Y eso es lo que hace Dios. Dios, cuando nombra a estos jueces, los capacita con sabiduría celestial. ¿Para qué, hermanos míos? Para oír las dos versiones. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Para establecer orden, para que haya orden en el pueblo. El pueblo no podía comenzar con desorden. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Eso dice Saulo de Tarso. Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y la ordenó. Él agarra al hombre desordenado, vacío por dentro. Ese versículo de Génesis 1 nos da un montón de enseñanzas. Allí está, en Génesis 1, está la situación del hombre. ¿Qué es la tierra? O sea, ¿qué es el hombre? Un pedazo de tierra. ¿Cómo nos encuentra Dios a nosotros? Desordenados y vacíos por dentro. Siempre queremos algo nuevo. Y no nos llenamos. Estamos vacíos. Una persona vacía es una persona que tú le metes y no lo llenas con nada. Pues está en Génesis 1, está vacío y desordenado. ¿Y qué hay que darle a esa persona para que se tranquilice? Hay que darle luz. Hay que darle Torá. Cuando él recibe el pan del cielo, él queda lleno, satisfecho. Ya deja de estar vacío. Por eso dice que la luz, vio Dios que la luz era buena y que las tinieblas no prevalecieron contra la luz.
O sea, ya esa persona vacía, esa persona que estaba desordenada, ya no va a ser más así, vacía y desordenada, sino que ahora va a ser una persona ordenada y va a tener satisfacción, va a estar llena, no va a estar buscando la felicidad en otro lugar, no va a estar mirando para la hierba del vecino, ¿cierto? La hierba del vecino siempre está más verde que la mía. No, él no va a mirar para allá, él está contento con lo que tiene, porque está lleno. Hay hombres que nunca están satisfechos con nada. Son como los cerdos. Un hombre que no se satisface con lo que tiene es como un cerdo. Y él come lo que sea. Sí, los cerdos se tiran allí y comen lo que tú le tires. Le tiras piedra y comen piedra. Los cerdos son tremendos. Se comen lo que tú le tires. Y así son los hombres vacíos. Tienen una buena mujer, les cocina, los quiere, les tiene los hijos bien cuidados y ellos van y se acuestan y se arrastran por allí con cualquiera. Están vacíos, necesitan la Torá. Necesitan la Torá los llena. Entonces él comienza a ver la mujer, que es como es, una buena mujer. Pero él como está vacío, él mira a la mujer mala. No la mira bien, porque su vida es un desorden, es un desastre. Bien, hermanos, entonces concluimos de que en esta parashá encontramos la promesa de un profeta como Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que él nacería de su pueblo, no vendría del cielo, es en medio de tus hermanos, dice la Torá, en medio de tus hermanos voy a levantar ese profeta, y un profeta como Moisés. Traería de vuelta la ley. ¿Por qué la traería de vuelta? Porque Moisés trajo la ley como contrato matrimonial entre Israel y el pueblo, o entre Dios y el pueblo. Perdón. Moisés traería el contrato matrimonial entre Dios y el pueblo, o sea, el contrato, vamos a decir que Moisés era el notario, vamos a ponerlo de esa manera, y en ese momento estaba Israel o Dios casándose con Israel. Entonces, el Mesías viene a renovar el contrato, no a hacer un contrato nuevo, no a crear otro pueblo, él lo que vino fue a renovar el contrato. La misma ley que trajo Moisés la traía Yeshua. No piensen que he venido a abolir la ley. Yo vengo a traer la misma de Moisés. Y Moisés habló de él. Si conocéis a Moisés, me conocerías a mí, porque él habló de mí. En esta parashá lo encontramos. Profeta como yo. Él traería la Torá de la misma manera que la trajo Moisés. Moisés trajo la Torá sin contaminación. Sin contaminación. La contaminaron los hombres. Cuando Israel fue invadido por los otros pueblos, pues ellos se dejaron infiltrar doctrinas de hombres dentro de la fe genuina de Israel y la contaminaron. Pensamientos de hombre y doctrinas de hombre, como lo dice el maestro. Entonces, el Mesías va a traer una Torá, o sea, va a traer la misma Torá que trajo Moisés. Y además sería un hombre entre su pueblo, entre sus hermanos. De la misma manera que Israel conocía que Moisés nació de madre judía y de padre, de madre israelita y de padre israelita, el Mesías nacería de igual forma, de una mujer y de un hombre del pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo este pasaje bíblico. Y que ese hombre iba a ser un juez, como lo fue Moisés. Por eso la profecía está en esta parashá, en la parashá de Jueces. O sea, el maestro, ¿verdad?, que fue nombrado juez de toda la tierra, de vivos y muertos, no va a juzgar
al mundo sin la Torá. Y ya para terminar, hermanos míos, es precisamente la Torá lo que Él va a usar para juzgar a las naciones. Recuerden el versículo que dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre predicamos, y yo le diré, apartado de mí, violadores de la Torá. Porque Él va a juzgar el mundo es con la Torá. O sea, la constitución que Él va a usar no es la constitución de los hombres, no son las leyes establecidas por los gobiernos de los hombres, sino la que recibió el pueblo en el Sinaí. O sea, esos 10 mandamientos estarán allí, en la entrada del juzgado. Y allí van a juzgar a todo hombre. Yo recuerdo que aquí estaban en las cortes y los mandaron a quitar, los liberales estos. Mandaron a tumbar los 10 mandamientos, un error gravísimo. Son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Hay que decirle lo que dijo el maestro, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Bueno, la ley, esa es la ley con la que Él va a juzgar a las naciones. Fíjense. Y finalmente, con esto me despido. Les dije que para ser juez había que ser, ¿qué cosa? Ungido. ¿Sí se dan cuenta por qué Él es ungido? Se cree que cuando el maestro vaya a juzgar a alguien, él va a tener la capacidad de hacerle una radiografía espiritual a la persona. Se va a dar cuenta si está mintiendo o si está diciendo la verdad. No va a haber forma, no va a haber manera de que tú lo engañes. Por eso, o sea, Dios le dio esa capacidad a él para que pueda juzgar con justicia. Por eso el consejo que le damos a las personas es, arrepiéntanse ahora, porque a él no lo vamos a poder engañar. No vas a tener argumento, porque al mirarlo vas a quedar totalmente desnudo, de la misma manera que se sintió Adán cuando comió del fruto del árbol prohibido. Desnudo. Él va a descubrir los secretos más íntimos de tu corazón. Y no va a haber necesidad de testigos, porque Él va a leer tu alma completamente y se va a dar cuenta si eres culpable o no.